Esta es la noche en el continente americano. Mientras en Europa inicia la madrugada y amanece en Asia, así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Presentado por World of Hyatt. Descubra un mundo de recompensas con World of Hyatt. Únase gratis en Hyatt.com y reciba recompensas por estadías en los hoteles Hyatt de todo el mundo. Disfrute de ahorros exclusivos y gane noches gratis. Donde quiera que vaya, estará siempre más cuidado con World of Hyatt. Aplican condiciones. Obtenga más información y regístrese hoy mismo en Hyatt.com. Buenas noches, el programa La Noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces siempre para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán Neira, su director y presentador de este programa, y para mí es un gusto acompañarlos y estar con ustedes en la noche de hoy. La noticia hoy está centrada en Colombia y tiene que ver con la grave y difícil situación que afronta el departamento del Cauca. Es repudiable y terrorífico lo que está ocurriendo, ustedes lo ven en pantalla, en esta región que queda ubicada en el suroccidente del país, donde las disidencias del grupo terrorista de las FARC no dan tregua. Miembros de esa organización criminal, infiltrados en la población civil, ejecutaron una nueva y peligrosa sonada contra la fuerza pública, mientras policías antidisturbios intentaban controlar a un grupo de pobladores que bloqueaban el ingreso de las unidades del ejército. Dos tanquetas fueron brutalmente atacadas con piedras y palos. Estos videos registraron en tiempo real la situación. Luego esas tanquetas fueron incendiadas. También intentaron quemar vivos, como ustedes ven en pantalla, a los policías y militares que se encontraban en esta zona. La embestida criminal escaló a un secuestro masivo. Estamos hablando de 28 policías y un oficial del ejército que terminaron secuestrados. Estos hechos, perpetrados por integrantes del grupo armado organizado residual Carlos Patiño y pobladores instrumentalizados por este grupo, fueron ejecutados con sevicia, vistiéndose de civil, para infiltrarse y atentar contra la integridad de nuestros uniformados. Además, en el marco de esta acción criminal, incendiaron 2 vehículos oficiales. La vida y seguridad de los miembros de nuestra fuerza pública es responsabilidad directa de quienes cometieron este repudiable delito. El punto clave de esta noticia, los graves hechos ocurrieron en la vereda La Hacienda, esto queda en el corregimiento El Plateado, ubicado en los municipios de Argelia y El Tambo, que están en el sur del departamento del Cauca. En esta región, durante los últimos 4 días, las tropas de la Tercera Brigada del Ejército Nacional de Colombia lograron el control territorial de puntos estratégicos para las actividades ilícitas del autodenominado Frente Carlos Patiño del grupo terrorista de las disidencias de las FARC. Y es por eso que llevamos 72 horas de ocupación sobre ese sector de la hacienda, que para ellos representa un lugar muy importante. Y fue entonces como alias Kevin lidera una gran campaña, pero una campaña en la cual amenaza de muerte a la población civil, de destierro de sus fincas, donde tienen que abandonar sus fincas, donde deben de cerrar todo el comercio de la región con el ánimo de poder desplazar una gran cantidad de personas y retirar al ejército, a la fuerza pública, a la policía, que ya se encuentra ya con unidades del UNDEMO. Y vamos con el análisis aquí en el programa La Noche. Saluda a Rafael Nieto Loaiza, abogado, columnista de opinión, analista político. También fue precandidato presidencial y fue viceministro de Justicia de Colombia. Señor Nieto, como siempre, un gusto tenerlo acá en el programa La Noche. Jefferson, muy buenas noches para usted y para todos los que nos ven. También saludo a Luis Alberto Villamarín, teniente coronel de la Reserva Activa del Ejército de Colombia, consultor en seguridad, analista y también columnista y escritor. Coronel Villamarín, bienvenido al programa La Noche. Muchas gracias, Jefferson. Un cordial saludo para su audiencia. Muy amable por la invitación.
Yo quiero que comencemos hablando de una reflexión en particular. Hace pocos días, señor Nieto Loaiza, el presidente Gustavo Petro aseguraba que en Colombia no existía una crisis generalizada de violencia, sino que se trataba de focos aislados. Esto lo hizo en respuesta a una crítica, a un cuestionamiento que en su momento le hizo el Consejo Gremial, que pues aseguró que realmente en el país había una situación de seguridad bastante compleja y que eso estaba afectando seriamente a la población civil. En el contexto de estas declaraciones, señor Rafael Nieto, ¿qué análisis hace usted de lo que está sucediendo en este momento en el Plateado? Son 29 seres humanos, 29 integrantes de la fuerza pública secuestrados en momentos en que estaban ejecutando un operativo de seguridad. Aseguran que los tienen la población civil, los pobladores de esta zona, pero hay quienes aseguran que detrás de todo esto está el grupo terrorista de las FARC. Jefferson, lo primero es hacer un ejercicio amplio de lo que está pasando en el país, que además contradice en los hechos a lo que dice el presidente Petro. Lo que está ocurriendo es que estamos inundados de coca como nunca en nuestra historia, 253.000 hectáreas de coca sembradas a 31 de diciembre del 2023. Es muy probable que esa cifra haya aumentado para 31 de diciembre de 2024. 2.664 toneladas de cocaína. Nunca se ha producido tanta cocaína en la historia de Colombia, con unas cifras además de erradicación que son verdaderamente un desastre, apenas algo menos de 3.700 en todo el año 2024. ¿Eso qué significa? Significa que la principal fuente de ingresos de los grupos violentos en Colombia, que es la cocaína, fluye como nunca, como jamás ha ocurrido a los bolsillos de los grupos violentos, que están muy bien financiados por tanto, y que con base en esa financiación, sumada a la que reciben de la minería ilegal de oro y de los secuestros que volvieron a Colombia y que se dispararon en los años 2023 y 2024, le dan a esos grupos violentos una capacidad de acción y una capacidad para expandirse por el territorio nacional muy importante. De hecho, eso es lo que muestran las cifras. La expansión de los grupos violentos, de todos, está entre el 30 y el 40% de nuevos municipios en el país, y al mismo tiempo, por cuenta de la paz total, de la política de paz total de Petro, que supone la firma de unos ceses del fuego empezando las negociaciones, que en realidad no son bilaterales, porque le exigen a la fuerza pública no combatir a los violentos, y también a los violentos no enfrentar a la fuerza pública, pero no se le pide a esos violentos que dejen de realizar actividades criminales. Lo que significan en realidad es que los violentos siguen delinquiendo, siguen cometiendo toda clase de atrocidades en contra de la población civil, y en cambio las fuerzas militares y la policía están acuarteladas y no pueden desarrollar acciones contra esos grupos violentos. Así que tenemos una fuerza pública maniatada, que además ha sido castigada en su presupuesto, a la que se le desmontó el sistema de inteligencia, que no tiene ya la capacidad helicotransportada que antes tenía. La Fuerza Aérea advierte que apenas alcanza el presupuesto para operar hasta mediados de este año, y ese es un síntoma de lo que está ocurriendo, a la que le barrieron todo el liderazgo. Más de 80 generales han salido. El gobierno además da mensajes absolutamente esquizofrénicos, saca a unos generales y después los reintegra para hacerlos comandantes de fuerza, con lo cual uno se queda con la duda de si eran tan buenos que hoy pueden ser comandantes, ¿por qué los sacó antes? Desmoralizada y, repito, completamente maniatada. Y en cambio los violentos muy bien financiados, expandiéndose por el territorio nacional y con la certeza de que ni los militares ni los policías los van a atacar. El Cauca y lo que ocurre en el Plateado es un reflejo de lo que está pasando en otras zonas del territorio nacional. En el Cauca hay 3 grandes enclaves de coca, es uno de los 4 departamentos con más coca en todo el país. El Plateado está en el corazón de uno de esos enclaves, con una fuertísima presencia de las disidencias de las FARC, de las reincidencias de las FARC y algo menos del ELN, pero también que se disputan las áreas de producción de coca y de producción de cocaína, y los
corredores de salida de esa cocaína para su exportación. Y todo ello sumado a que, por un lado, los indígenas han terminado, buena parte de ellos, sobre todo aquellos vinculados con el CRIC, que están relacionados con esos grupos violentos y con la coca y la fuerza pública maniatada. A todas estas no hay presencia del Estado, así que no tenemos ni control militar de área ni control institucional del Estado en el Cauca y en el Plateado. Y por eso estamos viviendo lo que se vive en el Plateado, con una persistencia de las acciones violentas de los grupos contra la fuerza pública, con participación de población civil, de campesinos y indígenas presionados por esos grupos violentos para actuar contra la fuerza pública y una enorme incapacidad de la fuerza pública para responder. Pues yo quiero que veamos estas imágenes que hoy pues han generado una profunda indignación en Colombia. En la vereda La Hacienda, en el Plateado, una comisión humanitaria compuesta por la OEA y la Defensoría del Pueblo pues busca la liberación en este momento de los miembros de la fuerza pública que fueron secuestrados. Estamos hablando de 29 personas que en el día de ayer, en Argelia, Cauca, pues fueron privadas de su libertad en momentos en que ejecutaban un operativo con una tanqueta militar. Se habló de una sonada a la fuerza pública que al parecer fue promovida por los integrantes del Frente Carlos Patiño de las disidencias de las FARC. Señor Luis Alberto Villamarín, teniente coronel, esta situación, ¿qué representa en términos de seguridad? Lo que están viviendo es en este momento estos 29 integrantes de la fuerza pública que, repito, están secuestrados. Representa, Jefferson, que hay un acumulado. Es que en el pacto que se hizo en La Habana, las FARC no solamente impusieron los tiempos, sino la agenda y los puntos medulares del asunto. Y hay 3 estructuras de las FARC que no se consideraron en el acuerdo, a pesar de que había 2 generales allí que hicieron parte de los 5 que se arrodillaron ante Iván Márquez. Y le permitieron que las milicias bolivarianas, el Partido Comunista Clandestino y el Movimiento Bolivariano Clandestino siguieran vivos, siguieran activos e incólumes, nadie los tocó, no los incluyeron para nada. Entonces, cuando se firmó el pacto final, en ese pacto final le agregaron 13 páginas los que dijeron que estaban salvando el plebiscito y ayudaron a vulnerar la voluntad de los colombianos. No se incluyó para nada la desmovilización de estos bandidos y antes, al contrario, se incluyó que la erradicación de la coca fuera manual, y ahí está el secreto del asunto, que las milicias bolivarianas de las FARC siguieron tan vivas como antes, organizando la comunidad, cobrando los estipendios que le establecen a los cultivadores, a los procesadores, a los raspachines, etcétera, controlando las rutas y estableciendo negocios con los carteles de varios países. Por ende, la ubicación geoestratégica del Cauca, en particular del cañón del Micay que conduce los 3 municipios de Plateado, Argelia y López de Micay, se constituyó en un eje que ya venía funcionando desde hace tiempos y que la inteligencia militar lo tenía perfectamente ubicado. Pero además, si usted mira, es todo lo que se llama en geopolítica el hinterland de Colombia, es decir, todo lo que rodea los departamentos desde norte de Santander, Arauca, Vichada, Baupés, Amazonas, Putumayo, Nariño, Cauca, Valle y Chocó, inclusive llegando hasta la serranía del Paramillo, por la Sierra del Paramillo, formando toda una estructura de una línea de coordinación con apoyo de la narcodictadura venezolana y de narcos de Brasil, de Perú, de Colombia, que están llenos o están trabajando de lleno en este proceso. Por lo cual, la falla comienza desde el Pacto FARC-Santos, que fue algo bastante mal elaborado, muy favorable para los terroristas, porque tienen además representantes en el Congreso, ONGs, dinero del Estado, y lo que ha sucedido aquí en el Cauca es lo que era previsible. De remate, si usted recuerda, colocaron a un señor González Pozo de negociador con ellos, que parece que estuviera más del lado de allá que el de acá, que dijo en una entrevista que estuvo conmigo en otro medio, que era que estos bandidos de las FARC hasta ahora se estaban conociendo. Y con una cantidad de personas que pertenecieron a grupos terroristas sirviendo de mediadores, pues lo que han encontrado es una facilitación. Y finalmente, Jefferson, es que el problema de Colombia es que no tiene ley de seguridad y defensa nacional.
Aquí estamos llenos de leguleyos, tenemos 80 candidatos presidenciales y ninguno habla de cómo resolver el problema, sino solamente de sacar a Petro. Pues Petro es lo peor que le ha pasado a Colombia, pero ¿cuál es la estrategia? ¿Cuáles son los planes que se tienen? Entonces la solución no es solamente hacer una reconstrucción de todo lo que ha hecho malo Petro, porque no acabaríamos, sino es presentarle al país cuál es la solución de seguridad y defensa nacional y desarrollo, que son los dos aspectos fundamentales con los cuales un gobierno le debe llevar bienestar al pueblo, sea de izquierda, de derecha, y que no se convierta pues esto en campaña política o politiquera, pero de fondo, soluciones nada. Pues yo quiero que escuchemos a continuación unos audios que dejan al descubierto la forma como operan los cabecillas de estas disidencias de las FARC en el departamento del Cauca, que son responsables de instrumentalizar a la población civil para atacar a la fuerza pública. En las grabaciones conocidas por Noticias RCN de Colombia, se escucha a quien, según fuentes de inteligencia, sería alias Giovanni, dando las órdenes recibidas por alias Anderson Vargas, quien es alias Kevin. Este último es el jefe de la Comisión de la Estructura Criminal, Carlos Patiño. De esta forma le piden a los integrantes de las disidencias de las FARC que reúnan a todos los civiles y el que no quiera salir a protestar, dicen ellos, que le metan un tiro y que le echen la culpa a los militares. Todo lo que ocurre en el Cañón del Micay, departamento del Cauca, fue planeado minuciosamente por las disidencias de las FARC. Consígame los números de todos esos compradores de hoja. Y nadie absolutamente me compra una roa de hoja hasta nueva orden, listo, hasta que no salga el último militar. Y que también los quiero ver allá con la gente, con la población. Quien habla es este hombre, alias Giovanni, un peligroso disidente de las FARC y quien junto a alias Edward Ramírez y otro cabecilla conocido como alias Kevin, planearon hace pocos días las azonadas y ataques al ejército que se han registrado en las últimas horas. La orden es clara: expulsar del Cauca al Ejército Nacional. Y nadie absolutamente me compra una roa de hoja hasta nueva orden, listo, hasta que no salga el último militar. La situación de orden público es muy compleja. Uniformados de la Tercera División están reposicionados en este momento en zonas estratégicas para ejecutar una fuerte ofensiva contra el Frente Carlos Patiño de las disidencias de las FARC. En la ciudad de Bogotá, en Colombia, Rafael Nieto Loaiza, ¿cómo afecta esto la capacidad del ejército para recuperar esta zona? Que pues fue una orden que dio el presidente Petro desde hace ya varios meses y que en este momento, a juzgar por estos audios, queda en evidencia pues la forma como no solamente utilizan a la población civil, sino que también la obligan a salir para que ellos salgan a atacar a la fuerza pública. Jefferson, aquí hay una combinación de factores y hacía el coronel Villamarín énfasis en uno donde tiene razón. El pacto de Santos con las FARC, en particular en el componente de narcotráfico, quedó mal hecho y en lugar de contribuir a la disminución de los cultivos de coca y de producción de cocaína, lo que generó fue un estímulo perverso que aumentó de manera sustantiva el número de narcocultivos y la producción de cocaína, con el fortalecimiento de los grupos criminales que están vinculados a esa actividad ilícita. Eso está pasando en el Cauca. Ocurrió también que en los lugares en los cuales hacía presencia las FARC tradicional, no hubo después un control militar de área suficiente ni un control institucional del territorio. De manera que cuando las FARC tradicionales se retiraron, lo que ocurrió fue que esas zonas terminaron siendo ocupadas por otros grupos violentos, por las disidencias de las FARC, por las reincidencias de las FARC, por el ELN y por los distintos grupos que hacen parte del Clan del Golfo. De manera que el Estado no hace control territorial. Y como tercero, ya por cuenta de Petro, lo que tenemos es un enorme problema de debilitamiento, de erosión de la fuerza pública, en sus mandos, en su moral, en su presupuesto, en su capacidad helicotransportada, en su capacidad de inteligencia, en su relación con la población civil, para señalar solamente algunos de los aspectos.
tenemos por un lado unos grupos violentos sumamente fuertes y muy poderosos, y en cambio una fuerza pública y un Estado sumamente débiles. Así que al final eso es el problema de fondo con el que nos estamos encontrando. Dicho esto, además, lo que han aprendido los grupos violentos es que es fácil presionar a la población civil y voltearla en contra de la fuerza pública. Y eso es lo que está pasando en el Cauca. La presionan sobre la base de no comprarle la cosecha de coca, la amenazan incluso con la posibilidad de que terminen ejerciendo esos grupos violentos la violencia contra esos civiles, y además le exigen que presionen la salida de la fuerza pública cuando hace presencia, como en el caso del Plateado, así sea de manera circunstancial. Y eso es lo que vivimos. Y como no hay ninguna propuesta de fondo desde el gobierno para cambiar esa realidad, y tenemos una fuerza pública sumamente débil y una población civil que no sabe desde el fuera del Cauca qué es lo que ocurre en el departamento, y en el Cauca está amedrentada, no ve uno cuáles van a ser los caminos de salida. Lo que está claro es que aquí hay que reformularlo todo hacia adelante, y eso es lo que tendrá que hacer el nuevo gobierno. Hay que poner fin a la política de paz total, que es un desastre. Hay que aprender las lecciones que se han olvidado en este gobierno de lo que fueron los procesos de paz anteriores. Por ejemplo, que los ceses del fuego solamente pueden ocurrir al final de los procesos y no antes. Que hay que volver a la lógica de que nada está pactado sino hasta que todo está pactado, y no a lo que está implementando este gobierno, y es que cada acuerdo pretende implementarlo de inmediato aunque falte todo lo demás. Y por supuesto hay que recuperar a la fuerza pública, hay que reconstruir a la fuerza pública, y todo eso es indispensable. Y si no lo hacemos, y lo hacemos bien, y lo hacemos rápido, y lo hacemos pronto, lo que va a ocurrir es que en el Cauca habrá cada vez más extensiones del territorio que estén por fuera de nuestra soberanía y realmente bajo control de los violentos. Coronel Villamarín, lo hemos dejado en evidencia, y también esa es la participación de los civiles en estos enfrentamientos, y también en el secuestro de estos 29 integrantes de la fuerza pública. El nivel de coerción que ejercen las disidencias de las FARC contra los civiles es completamente evidente. Coronel Villamarín, ¿cómo afecta esto el accionar de las fuerzas militares? ¿Puede la fuerza pública hacer algo en esta zona, teniendo en cuenta que están enfrentando a un grupo terrorista que utiliza a familias, a mujeres y a niños para que no sea controlada esta región de Colombia? Bueno, Jefferson, comencemos por decir que la estratagema de utilizar la población civil como escudo y de instrumentalizarlos y de sacar listas y organizarlos por veredas, infiltrar milicianos dentro de las protestas y salir a hacer este tipo de actividades no es nuevo, ¿no? Eso viene desde el mismo gobierno Samper, cuando las marchas cocaleras en el Putumayo y el Guaviare, que lo instrumentalizaron de esa manera. Posteriormente, a partir del gobierno Santos, recordemos que los indígenas en el Cauca asaltaron una base militar y sacaron los militares de allí, y el gobierno Santos se prestó para ese show porque estaba buscando el Premio Nobel de Paz. Luego en el gobierno Uribe, en el gobierno Duque, perdón, se instrumentalizó más, se volvió repetitivo, y siempre por delante el problema que tienen las fuerzas militares es el cuento de los derechos humanos, que hay que dialogar, y los ministros de defensa civiles que ha tenido Colombia, sin excepción, novatos, bisoños, desconocedores de la estrategia, para lo único que sirven es para salir en la foto rodeados de generales informando cuando hay éxitos. Y cuando hay fracasos como este no ponen la cara. El problema, Jefferson, es que no hay política de seguridad nacional. Y entonces todo se resume en decir que hay que darle a la fuerza pública más instrumentos. Sí, claro, los necesita, y como miembro que fui de la institución militar, aplaudo y pido que siempre le den lo mejor a las tropas para combatir. Pero es que los dirigentes políticos tienen que responder, Jefferson. Los presidentes, los ministros de defensa, no es solamente para que lleguen a ese cargo a hacer carrera de presidentes, es que tienen que hacer una juntura institucional para resolver los problemas. Es que tienen que hacer que no se hable tanta carreta de que vamos a meter la tropa y que en mi gobierno sí va a haber tropas, porque ese cuento lo estamos escuchando
desde 1960. Revise los periódicos de esa época y verá que eran los mismos discursos de Lleras Restrepo, de Lleras Camargo, de Valencia, de Pastrana, diciendo lo mismo. Y hemos vivido en un mar de engaño en que la dirigencia política no responde por lo que le pasa al país, porque no hay partidos políticos serios, porque aquí lo que hay es candidatitis eterna y utilización de la gente. Y entonces, en el tema del orden público se convierte en una posibilidad de que yo hago politiquería en contra de quien está en el poder para buscar que me elijan a mí para seguir en lo mismo. Entonces, el llamado que hacemos hoy es que a la gente entienda, y los que lleguen al gobierno y los que han pasado por ahí, que tienen una responsabilidad enorme. Por ejemplo, le digo, Jefferson, ¿cuál de los exministros de defensa que se preciaban en su momento de ser los estrategas de que ganaron la guerra han salido en este momento no a criticar a Petro, porque eso es lo más fácil de hacer, sino a decir es que la estrategia debe ser esta? ¿Por qué cuando estuvieron en su momento no previeron? Porque un estratega es prospectivo, mira hacia adelante qué puede pasar. Sí. ¿Por qué no previeron dotar a las fuerzas militares con unas compañías antimotines y unos medios que si les secuestran unos soldados, allí no hay nada que negociar con esos bandidos? Lo que hay es que llegar a hacer un rescate militar y hay que llegar con toda la fuerza del Estado a recuperar la institucionalidad y hay que capturar a los cabecillas. ¿Por qué no hay una sinergia con la Fiscalía General de la Nación? Planteaba Rafael Nieto sobre ese punto que claramente durante los últimos años, o bueno, lo que lleva el gobierno del presidente Gustavo Petro, ha habido un debilitamiento de la fuerza pública. Señor Rafael Nieto, ¿este debilitamiento a qué cree usted que responde? ¿Se ha hecho por negligencia o es algún tipo de estrategia que hay detrás de todo esto? Jefferson, yo creo que por un lado hay una concepción absolutamente equivocada de lo que debe ser una política de paz y cómo construirla. La política de paz total tiene innumerables y gravísimos errores. La idea de que tiene que negociarse con todos los grupos violentos y además al mismo tiempo. La idea de que no se puede distinguir entre las guerrillas y los otros grupos, sino que todos, incluyendo los grupos que son estrictamente del narcotráfico, aunque habría que advertir que hoy todos son mafiosos, pero digo, los que son solamente del narcotráfico también deben ir en la negociación y de manera paralela. La idea de que debe haber ceses del fuego para empezar, la idea de que el cese del fuego que se pretende bilateral en realidad solamente suponga que la fuerza pública no pueda realizar acciones ofensivas, pero que no le exija a los grupos violentos que cejen las actividades criminales contra los otros grupos violentos o contra la población civil. La idea de que cada vez que se llega a un acuerdo hay que implementarlo y abandonarla, que era fundamental, de que solamente se cumple lo pactado cuando todo está pactado. Todo está mal planteado, desde el principio está mal planteado. El segundo gran problema es que se renunció a toda la lucha contra el narcotráfico. No hay erradicación forzada, no hay erradicación manual. El gobierno saca pecho por las incautaciones, pero cuando usted compara el número de toneladas de cocaína incautadas con lo que se produce, las incautaciones son proporcionalmente las menores en 20 años. De manera que en realidad lo que ha habido es una renuncia del Estado a combatir la coca y la cocaína, y esa es la principal fuente de financiación de los grupos violentos. La idea además de que no hay que fortalecer a la fuerza pública, sino debilitarla en todo, desde el mando al presupuesto, a su capacidad helicotransportada, la inteligencia, etcétera, etcétera, etcétera. Los tres grandes pilares, fuerza pública, política de paz, narcotráfico, son un desastre. La pregunta es si esto es simplemente el producto de la ignorancia o si es ingenuidad o si es un propósito, es difícil de contestar. Pero yo lo que sí tengo perfectamente claro es que responde a una idea de Petro en relación con el Estado, y es aquella que termina por premiar a los criminales y castigar a los que se comportan respetando la ley. Y creo que eso responde finalmente a su propio pasado. Él era un bandido y ahora, aunque está jefe de Estado, al final termina teniendo una simpatía, una proclividad hacia los bandidos y hacia los violentos, y los ve de manera positiva, y en cambio creo que tiene enormes prevenciones con aquellos que lo combatieron.
fundamentalmente los militares y los policías. Y eso se refleja en la política de Estado. Y en la combinación de ambas cosas tenemos el desastre que hoy tenemos. Señor Villamarín, antes de salir a comerciales también le planteo el mismo interrogante. Este debilitamiento de las Fuerzas Armadas, de la fuerza pública en Colombia, ¿se ha hecho por negligencia? ¿O detrás de esto qué se busca? O por lo menos cuál es la hipótesis que usted puede plantear para explicar la razón por la cual hemos llegado a este punto en el cual nos encontramos hoy y que de alguna forma se representa en lo que sucede en el Plateado. Cuando Lenin tomó el poder en Rusia, le dijeron vamos a gobernar. Dijo no, nosotros no vamos a gobernar, vamos a armar una revolución, una guerra para poder salir más fuertes de esa guerra, y eso exactamente es lo que está aplicando el señor Petro. Él quiere un caos inducido, no de manera gratuita puso al señor Benedetti de ministro de Gobierno o de Interior, y probablemente lo coloca de vicepresidente para que le ayude a lograr una constituyente producto de un caos inducido que está desarrollando. Eso no es ningún secreto, es parte de la estrategia. Pero al nombrar estrategia le quiero mencionar la otra parte. Mire, un gobierno puede negociar con quienes considere que estén afectando la institucionalidad y con el fin de normalizar la situación de orden público, y es lo correcto. El problema no es ese, el problema es que no tienen estrategia, ni este gobierno ni ninguno. No han tenido estrategia para negociar con las guerrillas. Lo único que les ha interesado es enviar delegados a que les legitimen todo lo que sea en aras de buscar premios Nobel de paz y figuraciones internacionales y reelecciones, y así es imposible que se logre algo concreto porque no tiene lo elemental que son principios, que son objetivos. No tenemos objetivos nacionales de seguridad, no tenemos políticas de Estado de seguridad, no tenemos políticas de gobierno de seguridad, ni metas intermedias siquiera de seguridad. Entonces, ¿cómo vamos a avanzar si los dos pilares del Estado son seguridad y desarrollo, y el desarrollo afectado por una política siempre alcabalera, que no es solamente de este gobierno, que la ha llevado más al extremo por su ideología, sino que es la recurrencia de las reformas tributarias? Ahí vimos la que utilizó muy bien Petro para destruir el país. Entonces, síntesis, aquí lo que hay es una acumulación de un proceso revolucionario que siempre ha tenido de parte de la izquierda marxista una intención de tomarse el poder, y lo han venido desarrollando de manera progresiva, sistemática, calculada y con objetivos, algo que la mal llamada derecha en Colombia no entiende ni aplica. Y por eso los demás le sacan ventajas, y el señor Petro está haciendo lo que le corresponde a su plan revolucionario. La respuesta de este lado es la que no se ve, porque, repito, solo candidatos y promesas de ruido de tonel vacío, Jefferson. Pues vamos a marcar una primera pausa comerciales. También invitamos a nuestros televidentes a que opinen en las cuentas de X que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla, @Segurizati NTN24, @Jefferson NTN24 y @La Noche NTN24. Vamos a una pausa y ya regresamos. En la segunda parte estaremos analizando las respuestas que ha entregado el presidente Gustavo Petro en las últimas horas a través de la red X frente a esta grave situación que ha enfrentado Colombia en las últimas horas. El secuestro de 29 integrantes de la fuerza pública por parte de una población civil que opera bajo la presión del grupo terrorista de las disidencias de las FARC, específicamente del Frente Carlos Patiño. Continuamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Y vamos ahora con el contexto geográfico. El corregimiento del Plateado y la vereda La Hacienda confluyen en la región del Cañón del Micay. Esto se trata de un accidente geográfico en medio de la cordillera occidental de Colombia, con estratégicas salidas fluviales hacia el Océano Pacífico. El Cañón del Micay es una de las regiones cocaleras más grandes del país. Concentra más de 20.000 hectáreas de hoja de coca que representan el 75% de las plantaciones ilícitas que hay en el departamento del Cauca. Invito a quienes se lucran de actividades ilícitas a abandonar estas actividades que solo generan desesperanza y financian otras formas de violencia en una tierra de gente buena. Solo el camino de la legalidad nos conducirá a sembrar la semilla de la paz y la reconciliación.
Según el monitoreo de territorios con presencia de cultivos de hoja de coca de la Organización de Naciones Unidas, el departamento del Cauca, y ustedes lo van a ver en pantalla, cerró el año 2023 con un total de 31.844 hectáreas de hoja de coca cultivadas. Esta cifra demuestra un incremento del 21% frente al año 2022, cuando el registro fue de 26.223 hectáreas. El departamento del Cauca, en el periodo de septiembre del año 2023 a septiembre del año 2024, encabezó la lista de los departamentos de Colombia con mayor número de incidentes violentos. De acuerdo con el reporte oficial de la Organización de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, en dicho periodo ocurrieron 466 incidentes, como ataques a la población civil, activación de artefactos explosivos y también un número indeterminado hasta este momento de acciones armadas. Estos actos constituyen unos crímenes de guerra que violan el derecho internacional humanitario y los derechos humanos al desplazar, confinar, aislar y atemorizar a nuestra población civil, impidiendo que ejerzan sus derechos y libertades fundamentales. La reciente voladura que comunica el Plateado con la Hacienda es una prueba de cómo estas acciones afectan directamente a nuestras comunidades, restringiendo su movilidad y accesos a servicios esenciales. El punto clave de esta noticia, pese a las labores operacionales desplegadas por la fuerza pública en el departamento del Cauca y pese a las pretensiones de la denominada paz total del gobierno del presidente Gustavo Petro, el accionar criminal y la instigación de los terroristas a las comunidades, a los civiles, sigue siendo un gran desafío para el Estado colombiano. Ante la escalada violenta de las últimas horas, el presidente colombiano, Gustavo Petro, reaccionó de la siguiente manera contra los responsables de estos ataques. Lo hizo a través de redes sociales. Desespero tiene el Frente Carlos Patiño en el Micay y por eso utiliza a la población civil. Su debilidad de militar no le permite enfrentarse con el ejército. Está abierto en el Micay el pago por erradicación voluntaria de cultivos y su sustitución por productos legales y rentables. El campesinado del Cañón del Micay debe saber que tiene a su gobierno como su aliado. Es hora de transformar la economía del Micay. Señor Rafael Nieto Loaiza, ¿qué piensa usted o cómo evalúa la respuesta que ha dado el presidente Gustavo Petro ante estos hechos de violencia? En primera instancia aseguró hace 2 semanas que no era una violencia generalizada, que sencillamente eran unos focos en algunos lugares del país donde se estaba dando esta situación. Esta declaración fue respaldada, fue legitimada también por su entonces ministro de Defensa, por el señor Velázquez. ¿Estas declaraciones cómo caen en ese momento cuando el país se encuentra en medio de esta grave situación? Mientras retomamos la comunicación con Rafael Nieto Loaiza, le hago la misma pregunta a Luis Alberto Villamarín. Coronel, ¿usted qué piensa de la respuesta que da el presidente Gustavo Petro ante esta grave situación, el secuestro de 29 integrantes de la fuerza pública? No hay una condena al secuestro, pero sí hace referencia a las acciones que han cometido estos disidentes en esta región de Colombia. Jefferson, el gran problema del señor Gustavo Petro es que él arma un escándalo para tapar otro y a él lo que le interesa es que cada tuit o cada declaración que da en un escenario público levante ampollas y ponga a todo el mundo a hablar de eso, mientras él sigue construyendo su proyecto de prolongarse en el poder y de estatizar todo y de conseguir las reformas que busca. En este caso particular, lo que está diciéndole a las disidencias es que él sigue con la mano abierta para recibirlos y volver a negociar o continuar negociando. Les está diciendo, porque hace unos meses o unas semanas abiertamente dijo que el Estado estaba dispuesto a comprarle la hoja de coca a todos los productores. O sea, no está combatiendo el cultivo, lo está legitimando. Lo mismo hizo en el Catatumbo la primera vez que fue recién posesionado y las otras veces que ha ido. Entonces, la lectura que se le puede dar a este comportamiento del señor Petro es que está haciendo un utilitarismo,
una instrumentalización de cada declaración que da pública, pensando en su proyecto político y en eternizarse en el poder, en distraer la atención y no en resolver nada, como ha sido su característica, pero sí generar a toda hora la conflictividad y tener a los medios y a los que asisten a comentar en los medios divagando acerca de lo que dijo y por qué no lo dijo, pero mientras tanto él saca ventajas estratégicas. Esa es la diferencia de la izquierda, que está manejando los tiempos y la agenda y tiene estrategia, y la mal llamada derecha lo único que tiene es candidatos ambiciosos de poder. Señor Rafael Nieto, ya retomamos la comunicación. ¿Usted cómo evalúa la respuesta que ha dado el gobierno del presidente Gustavo Petro a este hecho específico, al secuestro de estos 29 integrantes de la fuerza pública? Ya leíamos las declaraciones que entregó el presidente a través de su red social en X. Jefferson, déjeme empezar por discrepar de las generalizaciones que está haciendo sistemáticamente el coronel Villamarín. Habla de la derecha como si fuera una única cosa, de todos los candidatos de oposición como se comportaran igual, con todos los gobiernos teniendo las mismas conductas, y yo creo que eso no es verdad y que no es cierto. Yo creo que ha habido ministros de defensa civil serios y buenos. Voy a dar el nombre de Juan Carlos Pinzón, por ejemplo, que tenía visión estratégica, pero no es el único. Yo creo que ha habido gobiernos que han hecho la tarea de combatir adecuadamente el narcotráfico y a los grupos violentos, como el gobierno de Álvaro Uribe. Creo que hay candidatos, por ahora precandidatos, de la oposición que son serios y que tienen planteamientos, y me parece que la generalización no le hace bien al análisis. Dicho esto, hay otros elementos lo dicho por el coronel Villamarín que comparto. Uno, es verdad que el presidente Petro es el que fija la agenda, pero hay que en eso además hacer un cierto matiz. Es que lo que dice y lo que hace Petro es permanentemente tan escandaloso que es muy difícil no referirse a ello. Me parece que resulta fundamental en todo caso, aún sabiendo que parte de su estrategia es fijar la agenda, hacerle la crítica sistemática a lo que dice y a lo que hace, porque es indispensable que los ciudadanos oigan, sepan, entiendan por qué se hacen esas críticas y cuál es el valor que tienen. Ahora, también es verdad que a esas críticas hay que venirlas acompañando con planteamientos de soluciones hacia adelante, pero hay quienes las están haciendo. No todo el mundo se limita solamente a criticar. Dicho esto, lo que ocurre en el Plateado en relación con el secuestro de los miembros de la fuerza pública es lo que viene pasando desde la administración de Santos, también en la administración de Duque y ahora de manera sistemática. En eso hay una responsabilidad de los gobiernos civiles porque no apoyan suficientemente a la fuerza pública, sin duda, pero también hay una responsabilidad de los miembros de la fuerza pública que se dejan secuestrar, que no han entendido de manera adecuada cuáles son los márgenes de acción que les da el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, que contrario a lo que se dice, no los maniata, no los limita de manera tal que supongan que tengan que sufrir vejaciones o dejarse desarmar. Eso no es verdad, eso no lo pide ni el derecho de los derechos humanos ni el derecho internacional humanitario, pero los militares han entendido mal ambos ordenamientos jurídicos y se dejan secuestrar, y los mandos no reaccionan adecuadamente y tampoco hacen las operaciones que tienen que hacer para el rescate de sus hombres y para, además, la captura de los secuestradores. De manera que tenemos, sin duda, un comportamiento que es débil, que es frágil, que es complaciente, que a veces es cómplice por parte de los gobiernos civiles en relación con los secuestros que se están haciendo de unidades militares y policiales, pero también un comportamiento inadecuado, incorrecto, incompetente por parte de las unidades militares y policiales que se dejan secuestrar y de los mandos que no hacen la tarea ni de rescatarlos ni de, repito, capturar a los secuestradores. Pues lastimosamente el tiempo se nos ha agotado. Quiero agradecerle a Rafael Nieto Loaiza, abogado, columnista, analista político, también el viceministro de Justicia de Colombia. Muchas gracias por su tiempo, señor Rafael Nieto. Una feliz noche. A usted, Jefferson, muchas gracias. Gracias al coronel Villamarín y a todos los que nos acompañaron hoy en la noche. Teniente coronel Luis Alberto Villamarín, lastimosamente el tiempo es muy corto en televisión. Como siempre, es un gusto contar con su análisis aquí en el programa La Noche. Bueno, muchas gracias, Jefferson, muy amable y siempre atento a sus invitaciones. Vamos a marcar una segunda pausa a comerciales. Los invito a que sigan opinando en las cuentas de X que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla, @lanoche.
NTN24. Nos pueden seguir también en @Segurizati NTN24 y en @Jefferson NTN24. Todas sus opiniones frente a este tema sobre el reto de seguridad que enfrenta Colombia y específicamente la situación que han sufrido estos 29 integrantes de la fuerza pública que fueron secuestrados aparentemente por la población civil del Plateado, que opera bajo coerción del grupo terrorista de las disidencias de las FARC, específicamente la facción Carlos Patiño. Una pausa y ya regresamos a este programa La Noche. Continuamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. De esta manera hemos llegado a la parte final de este programa. Los invito a que ingresen a nuestra página web, ntn24.com. Nos pueden escribir en redes sociales, en @lanocheNTN24, @Segurizati NTN24 y @Jefferson NTN24. No olviden que La Noche siempre continuará encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Una feliz noche para todos ustedes.